One, two, three, four. Hola Nando, bienvenido a Tablas y Tableros. Saluda a nuestra comunidad universitaria de la Universidad Pedagógica Nacional. Para nosotros es un placer tenerte. Muchas gracias por invitarme a tomar parte de vuestro programa. Me gustaría saludar a todos los oyentes en general y a la comunidad universitaria de esta Universidad Pedagógica Nacional en especial, institución a la que tengo mucho cariño, ya desde antes incluso de la visita que realicé en agosto del año pasado, y que vino a confirmar el trabajo tan serio, profundo y específico que se lleva a cabo en esa institución. Además, pude disfrutar de compartir ese taller de comedia del arte para colaborar con el trabajo de clase que dicta el maestro don José Domingo Garzón, a quien no quiero perder la oportunidad de saludar y agradecer por tanto que me ha enseñado y el cuidado y el trato maravilloso que recibí por su parte. Fue una experiencia muy interesante que espero que podamos repetir. En relación a esto, y dado que actualmente soy el jefe del Departamento de Relaciones Internacionales de la Escuela Superior de Arte Dramático de Galicia, quiero aprovechar para anunciar que hemos solicitado fondos para realizar visitas Erasmus Plus de profesorado en intercambio con mi escuela y vuestra facultad. Y esperamos también recibir alumnos y alumnas de la licenciatura en Artes Escénicas aquí en Galicia. Por tanto, id pensando en pedir la beca para venir a España a pasar una temporadita con nosotros, allí estudiando. Estaremos encantados de recibiros. Muchas gracias. Hablemos un poco de Nando Llera. ¿Cómo llega al teatro? ¿Cómo emprendes esa búsqueda en la comedia del arte? Desde pequeño siempre jugué a la mímica y a los títeres. Mis padres siempre fueron muy aficionados y desde los 5 años estuve siempre en talleres y cursos de teatro. Me fascinaba el cine de piratas y las aventuras de capa y espada, el zorro, todo esto. Bueno, también la comedia y el circo, claro. Chaplin, Buster Keaton y como no, los Monty Python. Al plantearme mis estudios superiores accedí a la Escuela de Arte Dramático de Málaga y allí había un profesor, Héctor Ferrada, que impartía un cuatrimestre dedicado a la comedia del arte. Él fue quien me puso en la pista de aquello que yo siempre busqué y me ayudó a poner nombre a la síntesis o al punto de encuentro de todas esas inquietudes, de forma que entendí que yo no quería ser solo actor, yo quería ser cómico del arte. Tras acabar los estudios comencé a buscar maestros y cursos, escuelas donde recibir esta formación, y así pues viajé a Italia y a Francia, donde están los grandes maestros, como por ejemplo Carlo Bosso, Antonio Fava o Claudia Contín o el desaparecido Dario Fo. Con ellos aprendí, entre otras muchas maravillas, que el teatro debe entenderse como un oficio artesanal y que requiere de gran dedicación, de esfuerzo, de estudio, de mucho entrenamiento. Que para estar sobre un escenario hay que dominar la técnica de la voz hablada, del canto, hay que sublimar el lenguaje corporal hasta llegar a la danza y a la acrobacia. La improvisación en toda la amplitud que guarda ese tremendo concepto, ¿no?, de improvisación. Conocer y practicar las artes de la música, la literatura, las bellas artes, la historia, elementos que ya se tenían en cuenta y formaban parte del arte, de este arte de la interpretación, ¿no?, ya desde el siglo XVI, donde nuestros ancestros pues fundaron la profesión teatral y así llegaron a ser reconocidos como uno de los gremios de artesanos, ¿no?, a partir ya del Renacimiento. ¿Por qué escoger la comedia del arte como campo de saber y enseñanza en las artes escénicas? Si lo vemos desde un prisma teórico, estudiar la comedia del arte es recorrer la historia de las artes escénicas desde las farsas atelanas de Roma, pasando por los momos medievales, por Shakespeare, Cervantes y Molière, el mismo drama francés del XIX, Meyerhold, Gordon Craig, Jacques Lecoq, y así llegaríamos hasta el Cirque du Soleil o incluso Piratas del Caribe. No se trata de que exista un influjo, sino de que todas esas historias se fundamentan en los principios básicos que concentraría la comedia del arte. Es absolutamente vigente y atemporal en la construcción de sus tipos fijos y sus relaciones. Es fiel reflejo de las sociedades occidentales y una herramienta magnífica para su observación y su crítica, como lo es el propio teatro, ¿no?
Pero bueno, si lo miramos desde el prisma de la educación teatral en su faceta más práctica, resulta aún más interesante por su capacidad de asumir los elementos más relevantes de la pedagogía teatral, a mi entender, que resultan, bueno, transversales en cualquier didáctica. Pues el entrenamiento concienzudo del cuerpo y la expresión corporal, las técnicas de improvisación, tanto en la creación colectiva de textos como en el arte del montaje escénico, o la interdisciplinariedad como la capacidad de emplear juegos de virtuosismo en favor de las tramas teatrales, empleándolos siempre como una herramienta al servicio de la historia que queremos contar. Muy disimulada bajo el traje de los personajes y su modus vivendi. La comedia del arte imprime un carácter práctico y versátil a los intérpretes que tienen que asumir la responsabilidad del hecho escénico, ya que de ellos parte la construcción dramática en su totalidad, emancipados de la tiranía del texto, de un autor ausente de la sala de ensayos, de una dirección escénica preconcebida, en la que se le prohíbe tomar partido al actor y a la actriz, y de estas enrevesadas maquinarias escénicas cuyo exceso está otra vez, desgraciadamente, tan de moda, ¿no? Y bueno, volvemos sobre ese actor y esa actriz creativa, como apuntan los maestros Jesús Jara y Alfredo Mantovani, como el elemento que es nuclear, es la mínima esencia, pero a la vez es lo más esencial de este hecho teatral, de la comunicación. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de la comedia del arte? Referente a lo dramatúrgico, el cuerpo y de los tipos fijos. Para comprender estos elementos y su funcionamiento, pues cabe observar de qué manera se trata el género cómico. En la comedia del arte el humor parte siempre de una verdad y de un dolor. El personaje debe sufrir durante una hora hasta encontrar una rocambolesca solución a su problema. Su conflicto debe ser efectivo y doloroso. Esto significa que debe cambiar su vida o su entorno de forma radical y para siempre. Este es el camino que emprenderemos como espectadores para purgar nuestras propias culpas, arrancando risas casi catárticas, muy cercanas a la crueldad del bufón también, que nos salvan de la rudeza del mundo cotidiano. El elemento primordial de la comedia del arte es sin duda la máscara, tanto como objeto en sí misma, tanto como definición propia del concepto de personaje. Las máscaras de la comedia del arte son inquietantes y admirables desde el punto de vista del espectador por su vivacidad, su inmediatez. Son seres cuyo pasado y su futuro carecen de relevancia. Viven el aquí y el ahora, en constante lucha por sobrevivir. Todas siempre en la cuerda floja, debatiéndose por mantener el equilibrio entre la delgada línea poética que hay entre la vida y la muerte, cada una con sus demonios, con su animalidad, con sus pecados mortales inconfesables. Los criados, los llamados zani, peleando siempre por ganar un trozo de pan a toda costa, o los amantes que mueren por el amor del otro, Pantalone y su devoción al dinero y a la vez su miedo a la muerte. Y así, pues toda una colección de dramatis personae que nos retrata absolutamente como sociedad y nos enseña a reírnos de nosotros mismos, jugando con la realidad como lo hacen los espejos cóncavos de los parques de atracciones. Además de todo esto, entran en juego la frescura de la improvisación, la escucha al personaje, la escucha al otro, y para cerrar este triángulo mágico, ¿no? este magic number, la escucha a la realidad del momento compartido y vivenciado con el espectador, que hace de cada función un acontecimiento absolutamente único. Acuden también enormes conceptos, ¿no? a la cabeza al hablar de esto. Pues, por ejemplo, como el distanciamiento del que hablaría Bertolt Brecht, o incluso la Meyerholdiana convención consciente, provocadas por el uso de la máscara y que nos vienen a contar que lo que vemos es todo verdad, la verdad de lo falso. Es verdadero teatro, es la esencia de lo teatral. Que en este juego no pretendemos engañar al espectador con absurdos trucos enlatados.
La música es en directo, esa vibración especial que generan los instrumentos en vivo, el canto, la música como terapia a la vez, y como autopista directa hacia las emociones, la energía, la fuerza y la magia de la acrobacia y los elementos circenses. Es, a fin de cuentas, un juego de espectáculo como fin y espectáculo como medio, donde todo tipo de virtud puede tener cabida, puede tener su sitio. Ya que estamos en el Día del Idioma, esa construcción de dramaturgias, cómo se realiza, qué componentes tiene, y de esa composición escrita, ¿qué quiere resaltar para el Día del Idioma? Este es un territorio muy interesante para tratar. Las artimañas de los cómicos del arte para sobrevivir teniendo el arte teatral como medio de subsistencia nos han llevado a evolucionar desde una gramática muy elaborada, llena de fórmulas dramáticas y dramatúrgicas que habitan aún hoy frecuentemente las costuras del cine, del teatro y de las fórmulas televisivas incluso. Podemos observar la dinámica desde lo macro hasta lo esencial. Tomemos como primera fase de la fórmula el elenco de Tipi Fisi. Es un plantel de personajes perfectamente definidos en sus roles, en sus modelos comportamentales, en sus reacciones y en sus relaciones entre sí. Con esta maquinaria perfectamente afinada, podemos pasar a la construcción del canovaccio. Se trata de contar el argumento de forma sencilla, dividiéndolo en escenas que se marcan según las entradas y las salidas de los personajes en escena. El capocómico, que sería una especie de director primitivo, narra la historia y el elenco retiene lo que tiene que hacer, lo que tiene que decir y dónde están marcadas sus entradas y sus salidas de escena. Una vez construido este esqueleto, se introduce un elemento que me fascina por su simpleza y que, en cambio, resulta uno de los más grandes recursos de la dramaturgia clásica, que son los módulos. Los módulos son escenas preconcebidas. Son situaciones dramáticas genéricas que ensayaban como repertorio las compañías y que luego colocarían dentro del canovaccio, como si se tratara de un puzzle. La supervivencia de las compañías dependía de esto, porque tenían que tener un espectáculo nuevo cada semana prácticamente, ¿no? Entonces, estas escenas consistían, por ejemplo, en la ceremonia de una boda, o una pelea en una taberna, o el secuestro nocturno de algún personaje. Son escenas que saben que tarde o temprano pueden necesitar para contar sus historias, con lo que durante la lectura del canovaccio el capocómico indicaría: aquí va el módulo de la boda, o aquí va la captura del capitano, o en esta parte vamos a hacer el baile de gala. Son parecidos a los módulos y, bueno, pues después de esta gran pieza entra en juego una pieza parecida pero un poquitín más pequeña, que serían los Lazzi, que son juegos de virtuosismo, normalmente individuales o por parejas, aunque también pueden ser de todo el elenco, y que son característicos suelen ser característicos de un personaje concreto. Por ejemplo, pues una pequeña coreo de acrobacia entre Arlequino y Colombina, que usarán esos personajes para saludarse cada vez que se encuentran, o la exposición de una receta de cocina por parte del dottore. De esta forma, el actor o la actriz podían permitirse, dependiendo de su virtuosismo en la improvisación, entrar y salir de la trama para hacer otra cosa más orientada a ofrecer simplemente espectáculo por espectáculo, con la gran maestría de ser capaces de retomar la historia en el punto en que la abandonaron. Se decía que si levantaban el aplauso del público durante su intervención, cobrarían el doble del resto. Y bueno, por último, tendríamos las tiradas. Las tiradas son otro elemento que consistiría en rescatar fragmentos de textos conocidos por el público, ¿no? O canciones, textos famosos, partes de otros textos teatrales, poemas, sonetos o incluso dichos populares. Esto ayudaría a mantener al público continuamente concentrado y otorgaba un interesante punto de valor cultural y pedagógico añadido a la calidad del espectáculo. Ensamblando todas estas pequeñas piezas dentro del canovaccio, pues sacaban de una página que solía ser lo que ocupaba
el primer canovacho escrito, el primer boceto, pues acabar un espectáculo tranquilamente de 1 hora. Respecto al aporte al idioma, bien, pues esto tendríamos que analizar la cuestión casi por separado, en otra entrevista aparte, ya que es una característica muy especial en la comedia del arte, ya que cada intérprete hablaba en el dialecto correspondiente a la procedencia de su personaje, y esto ha servido además para la protección, la conservación y la puesta en valor de estas lenguas minoritarias, de gran riqueza, tanto etnológica como antropológica, y es un fenómeno que en Italia concretamente abarca casi 50 lenguas, ¿no? Que todo el pueblo además respeta, valora y agradece. Y que, bueno, desgraciadamente en países como en España, pues muy al contrario, son maltratadas y consideradas por los centralistas como casi una amenaza nacionalista, lo que provoca que estén en serio peligro de extinción y que se utilicen como armas políticas arrojadizas, que acaban generando la división del pueblo en vez de reconocerse en la gran riqueza de matices que nos define, ¿no? Yo, bueno, espero que las políticas culturales en Colombia sí trabajen para el desarrollo y preservación de las lenguas precolombinas, ya no como objeto de museo, sino como valor identitario y patrimonio del pueblo colombiano. Sabemos que eres profesor, así que queremos saber qué didáctica utilizas para enseñar los tipos fijos y, además de eso, ¿qué te ha sorprendido en el proceso de la enseñanza? La enseñanza de los tipi fisi es una labor que se puede y se debe abordar desde al menos 3 diferentes fases. La pedagogía del descubrimiento guiado, en torno al descubrimiento de la máscara, una siguiente fase de investigación-documentación y, por fin, pues la transmisión oral. En la primera fase, heredada de las enseñanzas del maestro Jacques Lecoq, orientamos al alumnado ofreciendo pautas de trabajo para que desde ese punto de partida exploren diferentes posibilidades en torno a una idea o un concepto. A continuación, se pondrá en común lo descubierto por todo el grupo para establecer las coincidencias más destacables que se ajusten más a la idea perseguida, estudiando también las divergencias, que nos ayudarán a encontrar los matices individuales. Así pues encontramos puntos de encuentro en pos de un lenguaje universal, directamente asumible y reconocible por cualquier tipo de público, sea cual sea su cultura, su procedencia o su condición. Vamos a ver un ejemplo. Hablaremos, por ejemplo, del movimiento de la cadera. Damos como pauta moverse libremente por el espacio, con la condición de que cada movimiento tenga como motor central la cadera. Tras varios minutos de exploración, en la que se pedirán diferentes ritmos, diferentes intensidades, diferentes niveles o tensiones, y dejar volar la imaginación para visualizar posibles personajes o posibles situaciones, y después de esto nos reuniremos en círculo para poner en común todo lo descubierto. Tras las diferentes exposiciones, el profesor podrá revelar aquello que previamente está aceptado por la comunidad como un elemento universal. Así iremos explorando las diferentes emociones, las distintas tensiones y los modelos del mapa corporal para ir generando herramientas que luego nos servirán para construir los tipos y también para analizarlos. El siguiente paso pues sería el descubrimiento de la máscara en sí como objeto. Todo un largo proceso, ¿no? que en síntesis consistirá en enfrentarse a ese objeto, observarlo, observar cómo la luz y la sombra hace cambiar su expresión cuando la mueves, observar sus rasgos, sus líneas, sus curvas, sus accidentes, pues para imaginar cómo sería un cuerpo coherente con esas formas. Luego exploraríamos su forma de moverse, su respiración. De su respiración surgirían sus sonidos. Y por fin, al final del todo, su voz, cómo suena la voz de ese objeto inanimado. Es ideal hacer esto antes de que el alumnado sepa relacionar cada máscara con su personaje, porque así evitaremos que caigan en clichés preconcebidos. Trataremos de incorporar los elementos encontrados en la fase anterior también. Ahora tocaría la parte teórica, buscar imágenes, buscar pinturas, dibujos y todo tipo de documentos escritos donde se recojan las características de los personajes
pues para identificarlos e incorporar los nuevos hallazgos a nuestra construcción. En una última fase, pues procederíamos con la revisión del repertorio textual y gestual de los tipos, para lo que es inevitable recurrir a una pedagogía de la imitación clásica. El profesor debería entonces conocer al menos más de una fuente o más de una escuela tradicional y deberá mostrar así las formas de caminar, de pararse de cada una de las máscaras, sus relaciones con los demás, sus reacciones, cómo trabaja físicamente la emoción y bueno, pues su repertorio de laschis más populares. Todo el alumnado es importante que pase por todos los personajes y es aquí donde suelen llegar las sorpresas. Se dice que en la comedia del arte son los personajes los que eligen al actor o la actriz y no al revés. De forma que una actriz que parecía abocada a ser una colombina o una enamorada, al probar a Pantalone, resulta ser reclutada por este y lo que se evidenciará ante todo el grupo de manera más inesperada será que ese personaje pues definitivamente la ha capturado y se ha apoderado de ella. Así es que es preferible no hacerse ilusiones ni tener preferidos, ya que te puede tocar cualquiera. Últimamente te hemos visto haciendo de payaso, de clown. Entonces queremos saber qué aportes tiene el clown al Teatro de la Salud y para el aula de clase. Esta es una experiencia muy nueva para mí, en la que llevo solo un año embarcado. Por tanto, estoy en pleno proceso de descubrimiento. El universo del clown siempre me llamó la atención y he recibido amplia formación en sus técnicas. Siempre desde un punto de vista muy emocional y sin ninguna pretensión. Tras una difícil experiencia personal, observé cómo un trato amable y cercano pues pueden ayudar muchísimo a la gente a superar las situaciones más complejas. Y me decidí a intentar adaptar mis competencias artísticas a la labor que me parece maravillosa del payaso de hospital. Este es un territorio muy explorado ya y cuyos beneficios están sobradamente probados. Tras la intervención de un payaso en una estancia hospitalaria, él o la paciente suelen rebajar el umbral de dolor y se puede reducir o anular la administración de calmantes, por dar un ejemplo muy gráfico. Nuestra misión o la misión del payaso de hospital es cambiar fundamentalmente la atmósfera de la habitación y tratar de que el paciente se olvide por un momento de dónde está y por qué. Normalmente el paciente está recibiendo constantemente órdenes, prohibiciones y bueno, lo que se trata también es de dar todo el poder al paciente, seguirle en sus propuestas, jugar o conversar o simplemente escucharle. Es un universo donde es muy importante tener recursos artísticos, claro, pero lo fundamental es saber escuchar desde la empatía y tener las herramientas emocionales necesarias para saber volver a tu cotidiano sin haber sobrecargado tu mochila. Para eso contamos con equipos de psicólogos que nos brindan apoyo y formación específica. Esto es muy importante en un equipo de clown de hospital. El nivel formativo de un clown de hospital pasa por varios ítems básicos. En primer lugar, es imprescindible tener nociones básicas del arte sagrado del payaso. No es necesario tener mucha experiencia en este campo, pero sí comprender lo que significa un clown en profundidad, para lo que se debe recurrir a expertos, a profesores renombrados y reconocidos. Además de conocer y reconocer a tu propio clown, todos tenemos uno escondidito ahí en el corazón, es muy importante la formación en recursos artísticos, pues por ejemplo como la música, manejar algún instrumento, cantar, hacer magia, manejar títeres, hacer malabares o contar cuentos. Pero con esto no es bastante para formar parte de las rutinas terapéuticas de un hospital. Necesitas formación en relación a las dinámicas hospitalarias, pues conocer en profundidad los diferentes espacios y las labores de los distintos sanitarios, estar familiarizado con el vocabulario médico básico y al tanto de los procesos de tratamiento de las enfermedades más comunes, y formación psicológica en inteligencia emocional, las fases del duelo, por ejemplo, etc. En el aula,
lo mejor es concienciar de la gran relevancia y los beneficios que poseen este tipo de intervenciones y de la profunda preparación que debe existir detrás, como afirmaría Darío Fo. Cito textualmente: creer que se es payaso por ponerse una pelotilla roja en la nariz, un par de zapatos desmesurados y aullar con voz aguda es una ingenuidad de idiotas. Para Tablas y Tableros fue un placer tenerte, esperamos vernos pronto e intercambio, vayan a muchos estudiantes de la licenciatura en Artes Escénicas de aquí de la Universidad Pedagógica y podamos hablar más y compartir más conocimiento. Para terminar, me gustaría dirigirme a vosotros con la esperanza de que esta situación tan compleja que estamos viviendo no os haya tocado la salud de cerca, ni a vosotros ni a nadie que sea cercano. Si es así, os deseo todo el ánimo y la fuerza del mundo. En lo tocante al universo de las artes escénicas, lo mismo: esperanza y creatividad. Utilizar los momentos de confinamiento para redescubrirse, escucharse y escuchar. Saldremos de aquí reforzados y reformulados, seguro. Nos ha tocado vivir un momento de grandes cambios y no sabemos cuánto se va a tardar en abrir de nuevo los teatros, o cuándo vamos a poder volver a disfrutar de un concierto rodeados de gente, abrazarnos y besarnos como antes. De lo que estamos seguros es que solo nosotros somos responsables del futuro que queremos darle al mundo tras el COVID-19. Por tanto, debemos poner mucha atención para aprender de esta experiencia y el día de mañana, cuando seáis vosotros los que toméis las riendas de la educación, seáis capaces de transmitir con emoción aquellas reflexiones que nos llevaron a entender cómo llegamos hasta aquí, cuáles fueron los errores y cómo nos rehicimos nuevamente. Otra vez nos ha tocado luchar y otra vez, si permanecemos juntos, venceremos. Muchísimas gracias por invitarme a este interesantísimo programa y os deseo un futuro próspero y lleno de éxitos. Un saludo caluroso desde Galicia.